es el quinto año. Va a ser un cuadro caracterizado por la aparición súbita del dolor que de causa no explicable fácilmente, pero que puede ser explicado por muchas cosas. Algo que puede ser explicado. Presentación clínica. ¿Cómo? Una presentación clínica. Yo hago una presentación clínica de un caso que he atendido ayer en la emergencia y es abdomen agudo. El problema es que no revisan el tema, saben qué es el tema que se va a desarrollar, pero no revisan. Existen muchas fallas en el aprendizaje, no son precisamente por la técnica, ni por la propuesta. Todo suele decir que aprender por competencia, pero no sé qué es competencia. Si hay exposición de un tema, mínimamente hay que enterarse de qué es. Hoy en día existe información. Entonces tienen que llevarse. Ustedes tienen una referencia básica para pediatría. ¿Por qué crees que es abdomen agudo? Es un cuadro, bueno, es un término que nosotros utilizamos para englobar una serie de patologías, las cuales se caracterizan por la aparición súbita de dolor principalmente, pero acompañado de otros síntomas. Sí, pero más preciso, ¿no? Si tengo dolor debido a abdomen agudo. No, o sea, pero en una zona determinada, que sería en este caso el abdomen. Entonces, dolor a nivel de abdomen. Bueno, hay una idea. Este es un paciente de 10 años, es lo único que nos interesa. Ponte de pie y lee eso. Enfermedad actual. Cuadro de aproximadamente 3 días de evolución caracterizado por dolor abdominal con moderada intensidad. Va aumentando de intensidad durante las últimas 10 horas, acompañado de vómitos en 5 oportunidades de contenido alimenticio. Refiere que hace 3 días comió chicharrón, salteñas y huevo. Refiere también fiebre que no fue cuantificada. La madre le dio de tomar ibuprofeno y heno, un sobre. Paciente en mal estado general, apático, febril, somnoliento, se queja de dolor abdominal. Frecuencia cardíaca 140, frecuencia respiratoria 42, temperatura axilar 38,7 grados centígrados, peso 41 kilos y 500 gramos, talla 146 centímetros, lengua salural, orofaringe ligeramente congestiva, pulmones libres, abdomen globoso, peristaltismo hiperactivo, dolor periumbilical a la compresión de abdomen. ¿Tú cómo te llamas, doctor? Ignacio. A ver, ¿tú qué tienes idea de qué es abdomen agudo? ¿Cuál es el diagnóstico? Abdomen agudo. Justo te iba a decir, no me digas abdomen agudo. Bueno, ya te has aventurado a decir que es abdomen agudo. ¿Por qué es abdomen agudo? Por el tipo de dolor que presenta, que ha sido súbito. Muy pobre, ¿no? Tu fundamento. Tampoco se nos da muchos datos más. No te da muchos datos. Bueno, nosotros mismos. A ver si no te da muchos datos. Te da todos los datos suficientes como para que levantes una hipótesis diagnóstica adecuada, sencilla, dirigida, inequívoca.
esa ventaja. Alguien que no ha hecho rotación conmigo, yo no he hecho rotación con todos los hechos. Usted no ha hecho rotación. Ah, estás así. Abdomen agudo es el tema, ¿cierto? Pero ¿qué entendemos por abdomen agudo? Cuando se te da un ejemplo de esta naturaleza, lo primero que tenemos que hacer es apoyarnos en nuestros conocimientos de fisiología, fisiopatología y semiología, ¿no creen? Está bien, tómate a ver si me invitas. Sí. Después no. Debía ser para todos. Sí. Si no hacen las consideraciones básicas, obviamente, como Ignacio, van a decir que hay pocos datos. Y no hay pocos datos, porque este paciente nos dice que hace 3 días tiene dolor abdominal. ¿Qué es el dolor abdominal? Doctoritas, aprendan, doctores, participen. Digan cualquier burrada, no hay ningún problema, no voy a importar. Pero participen. ¿Qué es el dolor abdominal? Un síntoma. ¿Mm? Es un síntoma. Los que han pasado conmigo también pueden decirme. ¿Qué decías, Ignacio? Es un síntoma. Es un síntoma. Más allá de que sea síntoma, sino es un dato semiológico, ¿verdad? ¿O no están de acuerdo? Es un dato semiológico. Independiente de que sea signo o síntoma, porque no vamos a hacer ese análisis, no tendríamos posibilidad en poco tiempo para exponer un tema que es muy amplio. Pero es un dato semiológico el dolor abdominal. Entonces, ¿qué estamos haciendo, Ignacio? Estamos haciendo un análisis semiológico. Ahí está un dato, un buen dato. Dolor abdominal es un signo, es un síntoma. Para Ignacio es un síntoma, pero vamos a decir es un dato semiológico. Ese dato semiológico tiene sus características, tiene su semiología. Ese dolor abdominal podrá ser continuo, intermitente, punzante, compresivo, regionalizado. Hay otros datos, ¿no, Ignacio? Si no hacemos ese análisis, si no hacemos ese razonamiento, no podemos llegar a diagnósticos. Obviamente el tema es abdomen agudo y Ignacio dice, como el tema es abdomen agudo, entonces este caso corresponde a un abdomen agudo. Claro que sí, es obvio. Pero ¿y cómo haces ese diagnóstico? Tomando en cuenta los datos semiológicos, caracterizando la semiología de cada dato semiológico. Es de moderada intensidad, pero que aumenta. De manera que al tercer día, el día que hace la consulta es muy intenso, las 10 últimas horas es muy intenso. ¿Qué significa ese? Ese dolor es un dolor progresivo. Aumentado la intensidad. ¿Por qué está aumentando la intensidad? Porque seguramente la afectación abdominal va cada vez más agravándose. Seguramente en principio solamente es un dolor muy tenue, seguramente que sí, pero a medida que progresa la enfermedad seguramente es más intenso. Acompañado de vómitos, ¿no es otro dato semiológico el vómito? Ya no nos vamos a importar si será así o no, pero es un dato semiológico. Ese dato semiológico de vómito y de dolor abdominal, ¿a qué sistema corresponde?
Vamos, los que saben también digan, no hay problema. Los que han hecho rotación conmigo también digan. Corresponde a una patología del sistema gastrointestinal. No es así como debemos orientarnos. La ciencia médica no es difícil. La ciencia médica se deja entender, tienes que razonar. No tienes que pensar que porque tiene dolor abdominal es abdomen agudo. Puede que no sea abdomen agudo, ¿no? Como el tema es abdomen agudo, obvio. Tiene vómito. Igual el vómito tiene una caracterización semiológica. Los vómitos podrán ser explosivos, podrán ser sanguinolentos, podrán ser claros, podrán ser postprandiales, podrán ser secuenciales, podrán ser precedidos de náuseas. En este caso el vómito es alimenticio. ¿Qué más? Refiere también que tuvo fiebre, que no fue cuantificada, pero dice, mi niño estaba acompañado de su mamá, está con calentura. ¿No es otros datos semiológicos, eh? Son 3 datos semiológicos. Entonces no es que no hay datos, no, Ignacio, hay bastantes datos, pero tienes que analizar los datos, tienes que identificarlos, tienes que caracterizar la semiología. Obviamente tienes que ser fisiología y fisiopatología del sistema gastrointestinal, es obvio. Pero con esta historia, con esos 3 datos semiológicos, obviamente se tratará pues, de una patología gastrointestinal aguda, ¿no? No voy a profundizar porque el objetivo no es construir historia clínica, pero solo así yo puedo llegar a posibilidades diagnósticas. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Mi conclusión es que se trata de una patología gastrointestinal progresiva aguda que se va intensificando las 10 últimas horas y apunta al sistema gastrointestinal la patología. Y que esa patología es infecciosa, ¿por qué? Porque tiene fiebre. Tan sencilla es la ciencia. Para eso, insisto, fisiología, fisiopatología y semiología respiratoria. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo examinar. ¿Y qué debo examinar? Debo examinar el sistema gastrointestinal. Pero mi profesor de semiología me ha dicho que tengo que revisar desde la cabeza hasta los pies. Sí, olvídate de tu profesor, ya no está presente tu profesor de semiología, olvídate de él. Solo tienes que examinar el sistema rectal, porque de otra manera pierdes tiempo. Ah, sí, pero es que me interesa cómo estás respirando. Sí, pero al mismo tiempo de examinar ya sabes cómo estás respirando. Lo que hay que hacer es examinar, centrarnos en el sistema gastrointestinal. Este paciente tiene fiebre y tiene un abdomen globuloso. ¿Qué significa un abdomen globuloso? Igual tienen que saber por semiología qué significa un abdomen globuloso. Tiene el peristaltismo hiperactivo. ¿Por qué hay un hiperperistaltismo? Igual tienen que razonar. Tienen que encontrar razones para que el peristaltismo esté hiperactivo. Tiene dolor periumbilical a la compresión profunda. Si sabes semiología, sabes que la 10ª metámera es la responsable de esa inervación regionalizada. Por tanto, si hay esa concentración de dolor periumbilical, dices que te expliques con la 10ª metámera significa que hay que centrarnos en patologías que corresponden a regiones específicas del sistema gastrointestinal que está reflejado ¿por qué? Por la distribución topográfica de la cavidad abdominal. Si nosotros hacemos el intento de recordar, por ejemplo, la anatomía, pues el profesor de anatomía te habrá enseñado en anfiteatro que el abdomen para el anterior tienes que distribuir en 9 cuadrantes.
3 superiores, 3 medios, 3 inferiores. Si quieres, 3 de izquierda, 3 centrales y 3 de la derecha. Y cada uno tiene su repercusión anatómica es cierta, pero aquí también fisiopatológicamente podremos también ya adelantarnos a saber que el dolor en epigastrio, ¿cierto? O cuando consideramos el dolor epigástrico, seguramente vamos a considerar patologías que están referidas a esa región. Entonces será duodeno, será intestino proximal. Pero, por ejemplo, si el dolor es a nivel de epigastrio, no podrás pensar en una patología pélvica, ¿no? Y entonces así, clásicamente cuando el dolor es en nivel fosa ilíaca derecha, automáticamente ustedes dicen, debe ser una apendicitis, ¿no? Pues nosotros miren, estamos ya 15 minutos seguramente y no nos va a alcanzar para exponer el tema de abdomen agudo, pero ¿cómo podemos hacer una exposición de un tema donde no tenemos las bases fisiológicas, fisiopatológicas, semiológicas y sobre todo cuando son problemas de tipo quirúrgico, habrá que también tomar en cuenta nuestros conocimientos de anatomía. Y es así, la ciencia médica es eso, dominas las ciencias básicas, dominas la ciencia médica, no hay otra. Entonces, ¿cómo definimos entonces abdomen agudo? Como esta es una clase expositiva, pues tengo que comenzar. ¿Qué conocemos por abdomen agudo? Entonces acá dice conjunto de signos y síntomas que muestran y orientan hacia alteraciones de los órganos intraabdominales. Sencillo, ¿verdad? Es una definición automática. ¿Tienes el conocimiento básico? Pues dice abdomen agudo, después eso. El paciente que hemos presentado es un abdomen agudo porque tiene signos y síntomas que muestran y nos orientan alteraciones de órganos intraabdominales. Y punto. Eso es abdomen agudo. ¿Es un diagnóstico? No, es simplemente una propuesta sindrómica, es una propuesta muy general. Entonces tienes vómito, dolor abdominal, fiebre, dificultad para evacuar o deposiciones diarreicas. ¿Qué podrá ser? Pues puede ser tantas cosas. ¿Podrá ser apéndice? Puede ser también apéndice. ¿Podrá ser diverticulitis de Necker? También podrá ser. ¿Podrá ser un problema gastrointestinal diarreico? Sí, también podrá ser. Gracias por el acompañamiento. ¿De quién es esa música? Está bien. Diles que no estoy, ¿eh? ¿Entendemos? Ahora, obviamente que cuando hablamos de abdomen agudo tenemos que hacer la diferencia. ¿Es un abdomen agudo de una solución clínica o de una solución quirúrgica? Porque si tengo una gastroenteritis viral y que viene dolor abdominal, tipos de tortijón, vómitos, ¿es un abdomen agudo? Claro que es un abdomen agudo. Pero en las pocas horas después de haber aparecido estas señales o estos datos semiológicos, no ha progresado sino a un cuadro gastrointestinal específico porque te has ido en el chucu a comer, no sé qué comer.
como este niño, ¿no? Que se ha comido tantas cosas. Entonces un problema gastrointestinal, una gastroenteritis, ¿es un abdomen agudo? Claro, si tiene manifestaciones referidas al abdomen, claro que es un abdomen agudo, porque dice aquí, ¿no? Conjunto de signos y síntomas que muestran y orientan alteraciones de órganos intraabdominales. ¿Es un órgano intraabdominal las asas intestinales? Claro que sí. Entonces, por eso es que acá está bien claro de que podrá ser médico, pueden también llamar abdomen agudo clínico. Generalmente, cuando ustedes van a los hospitales, abdomen agudo es sinónimo de un problema quirúrgico, pero no es así. Abdomen agudo puede ser de resolución clínica o de resolución quirúrgica. Hay que saber diferenciar. Para efectos de cumplimiento de programación académica, nosotros nos vamos a centrar más en el abdomen agudo quirúrgico. La cetoacidosis diabética, digamos, la parasitosis, la adenitis mesentérica, el síndrome premenstrual, la gastritis, para decir algunas cosas, entran dentro de la concepción de abdomen agudo de solución clínica o de solución médica, si ustedes quieren. Es un término que pueden utilizar acorde con su entendimiento, pero es una patología que no se resuelve con cirugía, se trata con una terapéutica propuesta a base de un tratamiento que no necesita de la acción quirúrgica. Entonces no nos vamos a dedicar al abdomen agudo de solución clínica. Nos vamos a abocar al abdomen agudo que tiene su solución mediante las maniobras quirúrgicas. Entonces, como el paciente que hemos presentado, ¿no? Con un proceso abdominal agudo, presenta problemas que necesitamos diferenciar de los problemas de los adultos. Aquella idea de que la apendicitis es igual en el niño o en el adulto es falsa. No podemos considerar a los niños como adultos pequeños y clínicamente tampoco podemos decir que los niños se adecúan a lo que conocemos de los adultos. Entonces ese es el error, ¿no? Entonces dicen, a ver, vamos a tratar a este paciente con una cefalosporina de tercera generación y la dosis es de 1 gramo cada 8 horas. ¿Cómo es 1 gramo para cada 8 horas y este paciente tiene 80 kilos? El paciente que tiene 8 kilos, entonces será tratado con una dosis 10 veces inferior. Ese razonamiento lógico no sirve. No sirve. Porque en pediatría tenemos que manejar la dosificación por kilo peso. Entonces, 30 miligramos kilo peso. Si pesas 10 kilos, entonces 300 miligramos en las 24 horas. Si pesa 20 kilos, es 600 miligramos en las 24 horas. Kilo peso día. Pero más exacto es manejar por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Cuánto será tu superficie corporal? ¿Cuánto pesas? 65. 65 por 8, 8 por 6, 48, entonces más o menos 49 debe ser. ¿O no? La superficie corporal, ¿no es así? Entonces, en pediatría manejamos superficie corporal, pero tampoco es tema de esta programación académica. El tema es abdomen agudo. Las características del abdomen agudo quirúrgico en pediatría, ¿cierto?, se refieren a anomalías digestivas congénitas, pero a mayor edad los problemas son adquiridos. Un recién nacido, ¿qué tipo de abdomen agudo va a tener? Va a tener un abdomen agudo, ¿cierto?, que no es adquirido, que nace con. El niño nace con una atresia intestinal.
y a las pocas horas hay distensión abdominal, vómitos, falta de eliminación de heces. Es un abdomen agudo, quirúrgico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una obstrucción intestinal. ¿A qué nivel? Hay que investigar. Esa es una patología que necesita de una solución quirúrgica. Pero un niño de 4 meses tendremos que buscar una patología de atresia intestinal. Ya no vive, pues hasta los 4 años, ya se ha estido, dicen, ¿no? O no saben ese término. Popularmente dicen ya se ha estido, ¿no? Entonces, son pues patologías propias de cada grupo etario, que enseguida vamos a ir más detalladamente. Hasta aquí hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta. Ahora, este abdomen agudo, como dijimos, cuando mostramos la pared abdominal regionalmente caracterizado topográficamente en los 9 cuadrantes, podemos rápidamente orientarnos si el problema es a nivel de epigastrio. Tendremos que pensar en problemas que son referidos a órganos que tienen una repercusión a ese nivel, ¿no? Estómago, esófago, páncreas, duodeno. Si es hipocondrio derecho, es obvio, tendremos que pensar en patologías hepáticas, ¿no? Si es en periumbilical, pues tendremos que pensar en problemas fundamentalmente apendiculares, adenitis, pancreatitis. Si es en hipogastrio, y así por delante. Yo no puedo darles así en detalle todos, les voy a dar solo referencia y ustedes tienen la obligación, saliendo de aquí, dedicarle un tiempo para revisar este tema y van a aprovechar. Yo solamente les doy información referencial. Ya hemos dicho que varía dependiendo de la edad del niño. Por tanto, en el adulto es diferente. En el niño recién nacido es diferente al niño preescolar o escolar. Entonces entramos en abdomen agudo quirúrgico. ¿Cuáles son los síntomas y los signos? Para no alejarnos de la nomenclatura de la semiología, pero si quieren aprovechar y de llamar al signo y al síntoma como dato semiológico, les va a ayudar mucho. Independiente de que sea síntoma o signo, el dolor abdominal es un dato semiológico. Luego, la hipersensibilidad. Ay, caramba. Luego, la hipersensibilidad, ¿dónde estábamos? ¿Y quién me va a cambiar? Usted, dígame, pues. La hipersensibilidad. Los trastornos de la motilidad intestinal, náusea, vómito, constipación, diarrea. ¿Quién más puede ver un abdomen agudo? No hay más que inventarse, eso es. Entonces, si un paciente tiene o dolor abdominal o hipersensibilidad regional o total a la compresión, o tiene trastornos de motilidad intestinal, náusea, vómito, constipación, diarrea, juren que es un problema gastrointestinal. Y si tienen acompañando otras manifestaciones, pues van a ir rápidamente a direccionar su diagnóstico con una propuesta bien sindrómica. Y van a decir, ese es un abdomen agudo, pero tienen que saber qué es abdomen agudo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esos datos semiológicos? Tenemos que utilizar nuestro conocimiento semiológico. La localización, ya he dicho antes, la localización te induce a pensar en patologías que corresponden a esa región. La intensidad es diferente que sea intensidad leve, que sea intensidad intensa, moderada. El carácter, si es continuo, es código. ¿Qué es eso? Es la caracterización semiológica del dolor abdominal.
Entonces, repito más una vez, tenemos que tener dominio de la semiología, de la fisiología y de la fisiopatología. Esa es la gran llave que tenemos para poder establecer diagnósticos claros. No podemos decir es abdomen agudo y pensar que no hay datos que nos permitan hacer un razonamiento. Hay los datos suficientes como para permitirnos hacer un razonamiento adecuado. Ahora, seguimos con la caracterización semiológica. Si los datos semiológicos provocan más características obstructivas, si provocan características inflamatorias, si provocan un problema traumático o perforado. De ahí entonces que el abdomen agudo podrá ser obstructivo. ¿Cuándo podrá ser obstructivo? Otra vez. ¿Cuándo podrá ser obstructivo? Cuando las manifestaciones semiológicas vayan dirigidas hacia la afectación del lumen, ¿cierto?, del sistema gastrointestinal, ¿no? Y si está bloqueado, así como está una manguera bloqueada, a ver, cuando bloqueas una manguera, ¿qué pasa? Si la manguera es fuerte, pues vas a avanzar hacia atrás. Si la manguera es tenue, es muy delgada, vas a reventar, ¿no? En la economía de nuestra salud, nada más es pensar lo que ya tenemos en conocimiento, y eso es lo que va a ocurrir en un problema obstructivo. En un problema inflamatorio tenemos que pensar que hay un agente infeccioso. Entonces tenemos que pensar que esa patología va a estar siempre acompañada de fiebre. ¿Cuándo vamos a pensar que es traumático? Es obvio cuando hay el antecedente de trauma, ¿no? No puedes pensar en un abdomen agudo traumático si el paciente no ha tenido un trauma, ¿no? Te has caído de la bicicleta y te has comenzado con un manubrio en la parte alta del abdomen y a las horas tienes dolor, tienes vómitos, tienes fiebre, pues tienes que pensar que hay una perforación a nivel del duodeno. Hay una perforación duodenal, es así de simple. Claro, yo soy cirujano pediatra, obviamente que tiene que ser demasiado simple para mí hacer ese razonamiento hasta mecanizado, ¿cierto? Pero tampoco es difícil para el estudiante de quinto año que se esmere a poder tener un razonamiento claro, interpretando los datos semiológicos que te ofrenda una anamnesis y un examen físico adecuado. Y la clasificación, esto es muy académico. En el periodo neonatal, pues hay patologías que corresponden, tienen sus características diferentes al periodo de la lactancia, al periodo preescolar y al periodo escolar. En un periodo neonatal no puedes pensar en una apendicitis. En un periodo preescolar, pues tienes que pensar necesariamente en apendicitis. Es imposible que en el periodo neonatal haya apendicitis, no es imposible. Pero yo en los, casi 45 años que tengo de cirujano pediatra y en las no sé cuántas miles de cirugías que tengo realizadas, tengo 3 apendicitis en neonatos. 3. No sé si hay alguien que tenga más de eso, pero se puede presentar. Entonces es raro, pero se puede presentar. En el neonato entonces tenemos que ver las patologías que corresponden a las oclusiones, ¿no? Entonces tendremos la atresia a nivel del duodeno y el ileón anorrectales. Malrotaciones. Una malrotación te provoca también un cuadro obstructivo. ¿Qué es una malrotación? El intestino que tiene que estar, digamos, con una dirección que mantiene un eje establecido, por alguna circunstancia anómala, ha hecho que esa distribución no sea la anatómica y por tanto hay un cuadro oclusivo. Eso es la malrotación. Las perforaciones gástricas o intestinales, las infecciones como la enterocolitis necrotizante, la disfunción del intestino como el tapón meconiano, la enfermedad de Hirschsprung y las malformaciones de la pared de onfarrocele y la gastrosquisis, onfarrocele y gastrosquisis, que nos vamos a referir solo nominalmente si nos alcanza el tiempo. Esto es lo que hay que pensar. ¿Qué más puede haber? Eso es la ciencia es así de clara, práctica. No hay más que eso.
En el neonato no hay más que eso, no hay que inventar nada más. Entonces, estas son las patologías que se presentan en el neonato. No tienes que buscarla más. En el lactante, la hernia inguinal encarcerada, la invaginación intestinal y el cólculo intestinal. En el preescolar, la apendicitis, la colecistitis, la pancreatitis alguna, pero la colecistitis de adulto no crean, es bien frecuente en los niños, sobre todo en los adolescentes y en los niños mayores de 10 años. Porque todo el mundo come, pues, exquisitamente en nuestro medio, y entonces eso es lo que ocasiona una de nuestras características culinarias, culturales, pues repercute en un mayor porcentaje de nosotros en este ámbito en relación a la literatura internacional. Tenemos bastantes más colecistopatías pediátricas que en otras regiones del mundo. La peritonitis primaria, la diverticulitis de Meckel y la torsión de ovario en el preescolar y en el escolar. ¿Qué es la obstrucción intestinal? Hemos dicho que se produce por malformaciones congénitas, ¿cierto? Hay una triada de signología o de datos semiológicos que se refieren a los vómitos, a la ausencia o retraso en la evacuación de meconio y la distensión abdominal. Esa triada es clásica. Entonces, si nace un pequeño y no has tenido tú los antecedentes de haber hecho el seguimiento durante el embarazo, porque durante el embarazo puedes ya hacer esos diagnósticos. Hoy en día se puede hacer los diagnósticos prenatales, pero ha nacido el paciente y cuando ha nacido, si no haces el diagnóstico en el mismo momento del nacimiento, entonces te equivocas. Y para eso no se necesita ser cirujano pediatra, se necesita ser solamente interesado en conocer la ciencia. Si esperas que haya esa triada clásica, entonces estás tarde. Porque este niño, este neonato, después del tercero, cuarto, quinto día, con vómitos, con falta de eliminación de heces, con distensión, nadie le da bola. Claro que de lejos este paciente se va a morir, este paciente tiene premortem, no vas a hacer nada, porque esto ya es una peritonitis, pero pues muy avanzada. Ay, caramba. Hasta ya tiene un signo de fobia aquí, miren. Este niño ya nadie le va a salvar. Has hecho un diagnóstico en el quinto, en el sexto día. Es una peritonitis generalizada, es una sepsis. ¿Quién le va a sacar? Entonces, tenemos que tener cuidado. No tenemos que esperar que haya vómito, distensión abdominal. Esa triada clásica no podemos esperar para hacer el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser prenatal. Es diferente tener a un niño así, ¿no? Todo rubicundo, está en las primeras horas, está en las primeras 12 horas de su nacimiento, pero asimismo el diagnóstico ya está tardío. Se ha operado a las 12 horas de vida. Una belleza que hemos encontrado, una obstrucción intestinal, ¿cierto? Una belleza. Se hace la resección del segmento atrésico estenótico, se anastomosa primariamente y se cierra el defecto mesentérico. Eso es quirúrgicamente. No lo aprendan ustedes porque solamente estoy dándoles la orientación. Pero no es necesario que ustedes sepan todo esto. ¿Por qué? Porque he marcado aquí unos objetivos y eso sí tienen que saber porque en el examen yo tomo en cuenta de qué tenemos que saber. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? Eso. Tienen que saber definir abdomen agudo pediátrico. ¿Cierto? Tienen que saber definir. Lo que ya saben definir. ¿Qué tienen que saber? ¿O qué tienen que, además de definir? Tienen que saber identificar principales causas de abdomen.
ya he dicho algunas causas, ¿cierto? En diversos grupos de edad y reconocer signos de alarma. Ya lo he dicho. Se tiene que comprender la patogenia de diversos síndromes clínicos. Enseguida voy a dar un apañado de cada una de estas patologías. Y se debe saber realizar un uso juicioso de los exámenes. Complementación es cuestión de pedir todo porque sí. Entonces, el abdomen agudo quirúrgico del neonato hemos dicho que son las atresias, las perforaciones, la disfunción intestinal, el quistro y las malformaciones de la pared como el onfalocele y la gastrosquisis, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que la tríada clínica no necesita ser presente para hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque prenatalmente tú tienes que ocuparte de hacer el diagnóstico. Entonces hay un diagnóstico prenatal, hay un diagnóstico clínico después del nacimiento y hay un diagnóstico radiológico. Prenatal, tenemos que tener idea de nuestros conocimientos de embriología. Cuando sea 8 al punto me da un toque ya. ¿Cómo circula el líquido amniótico? Entonces el feto deglute, ¿cierto? El líquido amniótico y luego pasa por todo el segmento gastrointestinal, ¿cierto? ¿Y se elimina por dónde? Se elimina fundamentalmente por vía Urinario. Pero fíjense, no hemos ido todos. Fíjense, por vía placentaria. Fíjense, pues ese sinóptico que estoy presentando es para que tengan la idea de lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa con el líquido amniótico en su circulación? Hay un equilibrio en la ingesta y en la eliminación. Depende de la mamá este embrión o este feto. Sí. Hay muchos que dependen de la mamá a los 40 años, pero estos dependen de la mamá 100%, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre cuando hay una anomalía? Ocurre lo siguiente. Si hay una obstrucción a nivel distal, primero a nivel proximal, aquí. Si hay una obstrucción a nivel proximal, ¿qué puede ocurrir? Es drástico, ¿no? Porque no hay la deglución y no hay la eliminación por vía transplacentaria, no hay. Un poco antes de olvidarme, digo por la orina, y claro, es obvio que la mayor parte del líquido normalmente se elimina por vía transplacentaria, pero también se elimina por vía urinaria y por vía fecal. Eso mantiene el equilibrio del líquido amniótico. Pero cuando ese líquido amniótico tiene o cuando ese segmento gastrointestinal o ese segmento intestinal, en este caso en una atresia de esófago, que es una atresia proximal, ¿qué ocurre? No se deglute, o si se deglute no pasa más a distal. Entonces no hay posibilidad de que se elimine por vía transplacentaria, menos urinaria y menos rectal. Entonces, ¿qué pasa? Se acumula más líquido, ¿cierto? ¿Eso cómo se llama? Polihidramios, ¿cierto? Que es bien drástico cuando el problema es proximal. Pero si el problema es distal, en el caso de una atresia de colon, una atresia de delgado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una absorción porque hay una deglución adecuada y hay una absorción por el sistema gastrointestinal permeable. Por tanto, hay una parcial eliminación por la placenta, pero no hay eliminación por vía urinaria ni por vía rectal, porque más allá ya está el problema del bloqueo. Entonces acá también hay un disturbio. Es un polihidramios, pero este es un polihidramios propiamente tal,
diferente de este otro que es un polihidramnios hipertensivo. ¿Está bien claro? Entonces, ¿qué debemos hacer en el diagnóstico prenatal? Todos los obstetras rutinariamente solicitan una ecografía, ¿cierto? A los 3 meses, a los 6 meses, antes de que nazcan en la última parte de su desarrollo embrionario o fetal. Es norma, ¿cierto? Entonces eso hay que hacer. Y entonces nace la especialidad de perinatología. Ahora hay otras especialidades que ya no son de la perinatología, ya hay especialidades que se dedican, acompañan a los pediatras junto con los obstetras desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento y se encargan de hacer este tipo de diagnóstico. Entonces, la ecografía es uno de los elementos que hoy tenemos ya de hace mucho tiempo que la tecnología nos ha otorgado para ya no pensar mucho. Haz una ecografía y ahí te vas a dar cuenta si hay o no una obstrucción. Ahora, si no has conseguido hacer un diagnóstico prenatal, tienes que ocuparte de hacer un diagnóstico clínico, pero pronto. ¿Cómo? Tienes que aspirar el líquido en cuanto nace el paciente. Sonda nasogástrica y aspiras. Más de 25-30 ml, hay un problema obstructivo. Ahora la gente dice, a ver, vamos a colocar una sonda a todos los niños de manera que de cada 2000 niños que introducimos la sonda encontremos 6 atresias del sistema gastrointestinal. Entonces hay una corriente, ¿no? Siempre hay corrientes, ¿no? Siempre hay corriente. Y la otra corriente, ¿y por qué no quieren? Porque dicen que puedes lastimar, pero si tú sabes colocar la sonda y tienes seguridad, pues colocas las sondas a los 2000 niños y no te va a pasar nada. ¿Cómo vas a equivocar? Has estudiado 6 años de medicina, has hecho una de internado rotatorio, has hecho 2 o 3 de especialidad. ¿Cómo te vas a equivocar? Y si eres estudiante, pues mínimamente tienes que saber la técnica para introducir una sonda gástrica, ¿no? Entonces, primero que nada, si la aspira. Segundo, si la sonda no progresa, hay un problema a nivel de esófago y haces el diagnóstico de atresia de esófago y punto en las primeras horas. Entonces, es mejor, pienso yo, introducir sonda en 2000 niños para diagnosticar 6 casos de atresias, sí. A no tener que introducir las 2000 sondas gástricas, nasogástricas y tener la dificultad de hacer el diagnóstico en las primeras horas de una atresia. ¿Por qué vas a hacer el diagnóstico? ¿Cómo no vas a hacer el diagnóstico? Una atresia de esófago, le dejas ahí al recién nacido, no has hecho nada. Chocho de la vida es una guagua bonita que ha nacido, los familiares abrazos y a las 3 horas vomita que vomita y a las 6 horas se distiende no sé qué cosa y entonces vas a llegar tarde. Entonces hay que tomar en cuenta estas direcciones que estoy dando. Entonces, para hacer un diagnóstico clínico necesitas primero introducir una sonda nasogástrica. Si se detiene, hay un proceso obstructivo en la primera parte, vale decir, en el esófago. Si hay un volumen mayor a 25-30 ml, hay un cuadro oclusivo, probablemente a nivel intestinal. Si hay distensión abdominal, obviamente, como hemos mostrado, pero eso se va a producir en las próximas 12 horas. ¿Cómo se va a producir la distensión abdominal? Si el niño apenas ha respirado en las primeras horas y hasta que ese aire se distribuya y se detenga en los lugares de la obstrucción, pues va a tardar unas horas. Más tarde, si hay fracaso en la expulsión de mecón, yo me acuerdo de un caso de esos aislados que nunca más debe acontecer. La O estaba ahí. Al día siguiente la enfermera, doctor, y el termómetro no entra, el termómetro, no, es que tienes que hacerle mejor más. Y el termómetro, resulta que al tercer día tenía una anomalía anorrectal.
Entonces, con simples maniobras tú puedes hacer diagnósticos. O de las atresias, que hacen los diagnósticos de atresias a las 12 horas. No podías hacer en el momento del nacimiento si es que no han tenido un seguimiento prenatal. Y el diagnóstico radiológico son los tres pilares en los que me basaba. Una radiografía simple de abdomen. ¿Cuál es el medio de contraste? El aire. Desluta el paciente el aire y ese es el medio de contraste. El aire en los primeros minutos llega al estómago, en las próximas horas al delgado y generalmente en el descendente en las primeras 10 horas. Si en las primeras 24 horas no has hecho un diagnóstico adecuado de anomalía anorrectal, pues no has tomado en cuenta todo esto. ¿Estamos? Bien, entonces rápidamente vamos a ver. ¿Qué es la atresia y qué es el intestino? ¿Qué es la estenosis intestinal? La atresia, su nombre dice, es bloqueo completo. La estenosis es estrechamiento. Ya no voy a entrar en consideraciones porque ya he hablado de la parte general. ¿Cuáles son las más frecuentes? La atresia o la obstrucción intestinal provocada por atresia. ¿Y cómo clasificamos estas atresias? En tipo A, cuando la atresia a nivel de duodeno es por un diafragma interno. Decimos que es tipo B cuando el segmento ocluido proximal y el segmento ocluido distal se unen por un cordón fibroso. Es de tipo C o de tipo 3 cuando el segmento proximal y el segmento distal son separados y no se encuentra ningún tejido que los una. Y cuando hay una obstrucción externa ocasionada por páncreas, llamada páncreas anular, tipo 4, páncreas anular. Esto es bueno que sepan esta clasificación. ¿Cómo se hace el diagnóstico rapidito? Sacas la radiografía y ahí está. Aquí hay la cámara gástrica, aquí hay la cámara duodenal. Atresia de duodeno no necesita ser cirujano pediatra. Con ese examen, sí, en posición de pie. Ahora, para ser más todavía académico, que no se debe hacer, pero introduces un medio de contraste y ahí está dibujado. Es decir, solamente para usar esto lo hacemos, ¿no? Es innecesario. ¿Qué se debe hacer para su tratamiento? Pues hay que operar. La técnica operatoria es para el cirujano pediatra. La obstrucción de yeyuno e ilio. Su nombre ya dice, ¿a dónde está el problema? A nivel de yeyuno, a nivel de ilio. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Mediante imágenes. Simple, sacas una radiografía de pie, AP, y puedes encontrar una cámara gástrica, una cámara duodenal y una cámara, ¿cierto?, del intestino proximal, probablemente a nivel de yeyuno. Esto a nivel de ilio distal. Entonces, con una radiografía simple de abdomen podemos hacer rápidamente el diagnóstico. Pero para esto tienes que esperar unas horas porque el aire del útero tiene que llegar hasta allá. No adelanta hacer un diagnóstico de atresia distal, digamos a nivel de ileo terminal. No adelanta hacer un diagnóstico si tomas la radiografía en las primeras 4 horas, ¿no? No ha llegado todavía el aire. Y peor si es una malformación anorrectal. Pero puedes ayudarte con otro examen, con la colorografía. Un examen que se introduce vario por el recto y se ve hasta dónde avanza. En este caso avanza solamente hasta el sigmoide. La atresia ileal, igual que en la atresia del duodeno, el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 más o menos es similar. Revisan ustedes para tener la idea más clara. ¿Estamos con las atresias? Bien.
¿Qué es la invaginación intestinal? Es otra de las patologías que hemos indicado propias del lactante menor. Es la introducción de un segmento intestinal proximal, o se llama también intususcepción. Esto es lo que hace dentro de esta misma manga, si me explico, dentro de esta misma manga, el intestino, ¿en dónde está este intestino? Se introduce esto, ¿cierto? Eso es una intususcepción. Y provoca un cuadro inclusive. Es decir, intestino distal se introduce en el intestino proximal. Acá yo creo que podemos ver, a ver. Aquí está, mira. ¿Cierto? ¿Se fija? Porción de intestino que se ha introducido en otra porción de intestino. Bueno, este es el intestino normal y este es el intestino intususceptal. Hasta luego. ¿Ya es las 8? Bueno, 5 minutos voy a terminar. Entonces, ¿cómo sabemos que hay una invaginación intestinal? Con una radiografía y con la clínica. ¿Cierto? Dolor abdominal intenso, intermitente, vómitos alimenticios posteriormente biliosos, y el diagnóstico confirmamos con una ecografía, a más de la radiografía con una ecografía. Hoy en día la ecografía es fácil. Hace muchos años, cuando no teníamos ecografía, porque yo soy todavía de la época en donde no había ecografía y hacíamos el diagnóstico puramente clínico. Cuando vino la ecografía, enseñamos a los radiólogos cómo se tiene que hacer el diagnóstico, porque ellos tampoco sabían. Los cirujanos pediatras les hemos enseñado cómo se ve, cómo se debe, y hoy en día hay buenos ecografistas. Sacas la ecografía y 90-95% de posibilidad con lo que estás viendo que se trata de un apéndice, por decir del apéndice. Y lo mismo en estas otras patologías. Con una ecografía se visualiza la invaginación. Otra patología obstructiva. La hernia inguinal encarcerada, es obvio. Se encarcera el intestino y existe una detención del tránsito, ¿cierto?, intestinal. Por tanto, un cuadro obstructivo. Estoy hablando ya de manera general, ¿no? Otra patología, la apendicitis. Estoy renombrando solamente las patologías que más nos interesan. La apendicitis. Esto yo no he llevado en cirugía general, no voy a repetir mucho en cuanto a la presentación. La diferencia está en el tratamiento, pero la presentación son los principios generales, ¿no? Es una inflamación aguda del apéndice secal y hay una incidencia cercano al 90%. O sea que cuando tienes un abdomen agudo en un escolar o un preescolar o un adolescente, 5 de cada 10 niños que vienen con esa signología son apéndices. Entonces, obviamente que el apéndice de lejos es la patología más frecuente en este grupo etario. Entonces, ustedes saben la fisiopatología de cómo se produce a nivel del apéndice y los grados que van primero por una obstrucción, luego con una afectación de los folículos linfoides, luego viene el dolor por la focalización de predominio periumbilical, como en el caso del paciente. Seguramente ese paciente va más hacia una apendicitis, pero el ejercicio que hicimos con el paciente, con la historia clínica, no era para llegar a un diagnóstico etiológico, era para llegar a un diagnóstico con una visión psicológica. Entonces se produce dilatación, un sobrecrecimiento bacteriano, la inflamación, la isquemia, la necrosis, finalmente la perforación, la peritonitis y la muerte si es que no se toman adecuadamente las medidas que corresponden para su solución. Dolor abdominal, vómito, fiebre y en el laboratorio leucocitosis. Ahora,
el examen físico, las señales de excitación peritoneal, el Bloomberg, Robson, Soas y el obturador. Cuando la apendicitis es inicial es edematosa, posteriormente es supurativa, luego ganglionosa, perforada y posteriormente o forma un rastrón o se produce una peritonitis. Miren cómo son bonitas estas imágenes. Con esto, ¿qué te vas a equivocar? Mira aquí. Encuentras la luz apendicular y mides. Este paciente tiene 12.3. Ya debía ser operado. Este es un paciente que ha venido tarde. Cuando es más de 6 milímetros el diámetro, puedes jurar que es apendicitis. O sea que la ecografía nos ayuda. Obviamente que ya no podemos llegar a esta situación, ¿ve? Esto ya no es luz apendicular, esto ya es un plastrón, ¿no? Ya es. Bueno, esta es la radiografía, pero ya de un caso de peritonitis, ¿no? Esta es una imagen donde tenemos una noche de plastrón. ¿Qué exámenes son los más frecuentemente utilizados en esta patología? Cerebrograma, química sanguínea, pruebas de coagulación, examen general de orina, cultivos, radiografía, electrolitos, ultrasonido. ¿Por qué? Porque estos son exámenes preoperatorios, porque todas estas patologías hemos dicho que se solucionan mediante maniobra quirúrgica. Son patologías quirúrgicas, por tanto, cuanto antes, tanto mejor. El paciente del ejemplo es este. Encontramos un apéndice retrocecal ascendente, por eso es que aquí parece que está íntegro, pero la pared posterior del colon descendente está muy afectada y tenía líquido. No sé si aquí podemos ver. No, aquí no se ve. Aquí hay líquido, miren, aquí hay pus. Esto es pus. ¿Se ve? Sí. Esto es pus. Bueno, menos mal el chico se fue sonriente porque todavía conseguimos, porque la base apendicular a nivel del ciego estaba sano, más era a nivel distal porque estaba pegado a la pared posterior del colon, era retrocecal ascendente y eso es lo que le ha salvado al niño, porque el niño vino después de 3 días de evolución, ¿no? 3 días de evolución. ¿Cómo aguantó? Pues aguantó porque este apéndice menos mal era retrocecal ascendente, por tanto no se diseminó en la parte anterior del abdomen, solamente en la parte posterior, casi en el retroperitoneo. Entonces esa fue su salvación. 2 palabritas vamos a ir porque tenemos que hablar del trauma abdominal. ¿Qué es el trauma abdominal? El abdomen traumático. Es la patología que se caracteriza porque hay antecedentes de trauma. Las lesiones abdominales hoy en día son muy frecuentes en los niños. Cada vez los niños son más traviesos porque hay las películas de Superman. Bueno, ahora ya no hay Superman, pero hay unas imágenes ahí medio extrañas que se tiran de todo lado y no les pasa nada. Entonces yo tengo una pacientita que vino y ¿qué pasó niña? La niña tenía 6 años. ¿Qué pasó? Es que no se abrió mi paracaídas, se lanzó del segundo piso con una sábana. Hay que tener mucho cuidado con las imágenes que ven en la televisión, ¿no? Es tan inocente, todo el mundo vuela. En esos programas infantiles todo el mundo vuela. No sé cómo lo hacen, pero todo el mundo vuela. Para el trauma abdominal, entonces nosotros tenemos que tener dominio anatómico, ¿cierto? Y tenemos que tener un dominio que nos permita saber dónde el trauma afecta. Aquí hay una cosa muy interesante que les quiero mostrar. Cuando el traumatismo es cerrado y el paciente es inestable, lo que tienes que hacer es una primera etapa de una observación, hacer ecos, Doppler y todos los exámenes que se necesiten, y si existen lesiones establecidas, pues hay que hacer rápidamente la laparotomía, hay que hacer. Cuando es estable, entonces, y el TAC te muestra que no hay afectación, tienes que observar de 48 a 72 horas, si no hay problemas las altas. Eso es en el traumatismo cerrado. Pero en el traumatismo abierto es diferente. Si es estable, tienes que explorar. Si es penetrante, tienes que operar. Si no es penetrante, tienes que observar. Pero si es inestable, pues tú tienes que pensar ya cuanto más antes operar.
Esto ya es un poco más difícil, prefiero no mostrarles. Y eso es todo. Si hay alguna pregunta, respondo, si es que sé.